Parlamentarismo o revolución. La eterna discusión dentro de los círculos marxistas y partidos comunistas alrededor del mundo. Saludos, les habla Valentín Ibarra, secretario político de la Juventud Comunista en Nuevo León, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, acerca de la importancia de los frentes de lucha, concretamente el frente clandestino y el frente legal. Si estuvieron atentos en las noticias recientes dentro de nuestro país, se pueden dar cuenta cómo el Reforma realizó una entrevista a los camaradas del Machete y del Partido Comunista de México, donde hablaba de la presencia del partido en busca de la toma del poder mediante elecciones en el año 2030. A raíz de esto, surgió un debate muy acalorado en los centros de discusión marxistas, en las redes sociales y también en nuestras propias páginas de internet, en la cual grupos marxistas y partidos comunistas dogmáticos acusaban al Partido Comunista de México de servir al imperialismo y sobre todo servir a los intereses de la burguesía participando en las elecciones. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, camaradas, ya que, si lo recordarán, en nuestros posts anteriores hablábamos de la importancia de los comunistas en estar en ambos frentes de lucha. ¿En qué frentes de lucha? En el frente electoral y también en el frente clandestino. Es un trabajo político que los propios comunistas deben de entender y sobre todo deben de empezar a trabajar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no participar en las elecciones democrático-burguesas, no porque pensemos que mediante las elecciones vamos a cambiar realmente las condiciones materiales en nuestro país, sino porque el Congreso, como ya lo he dicho anteriormente, sirve como plataforma de divulgación de las ideas marxistas en la población. No todos los trabajadores saben sobre el marxismo-leninismo, no todos los trabajadores saben sobre el comunismo. Es más, ni siquiera la mayor parte de los trabajadores sabe que existe un partido comunista en México. Por eso radica la importancia de estar presentes en el Congreso, y no solamente en el Congreso, sino también sentar bases de apoyos en localidades, municipios y ciudades y centros urbanos, así como rurales, para empezar a concretar una acción directa y que el partido empiece a tener esas bases necesarias para la consecuente revolución. Si ustedes vieron nuestro post de hace unas semanas, podemos hablar de cómo los bolcheviques utilizaron justamente el poder democrático burgués a su favor. Es decir, los bolcheviques participaron en la Duma estatal. Para quienes no sepan, la Duma estatal era el órgano legislativo del Imperio Ruso después de la revolución menchevique. ¿A los bolcheviques se les puede tildar de revisionistas, antiobreros o antiproletarios? Por supuesto que no. Esa estrategia política de los comunistas está en el Congreso, porque nosotros siempre nos regimos mediante las condiciones materiales y las estrategias concretas del Partido Comunista y en general de los comunistas mexicanos se han de basar ante todo en la realidad objetiva. Nosotros hacemos un análisis objetivo y sobre todo científico. Podemos ir por la vida hablando de revolución, hablando de lucha armada, hablando de derrocar al régimen democrático burgués, pero si no tenemos los medios necesarios, el financiamiento y sobre todo no tenemos la base política ni las bases de apoyo necesarias, entonces la revolución va a quedar muerta, va a nacer muerta. Ojo, que estemos en el Congreso no significa que funcionemos como un partido democrático burgués tradicional, porque el objetivo nunca va a ser cambiar las condiciones materiales mediante reformismo barato, como te lo puede proponer Morena, como te lo puede proponer Movimiento Ciudadano o cualquier partido socialdemócrata o más reaccionario. Aquí lo que se busca es demostrar de manera tangible y con pruebas de que no importa qué tanta presencia tengan los comunistas en el Congreso, la propia burguesía y el propio Estado democrático burgués nunca va a tolerar la existencia de una revolución proletaria de manera legal, o mejor dicho, de manera parlamentaria. El objetivo, como mencionaba anteriormente, del Congreso o del congresismo no es abandonar la lucha, no es hacer prácticas economicistas, como decía Lenin, sino sentar las bases de apoyo necesarias y sobre todo popularizar el partido para la concreta revolución. Y esto que estoy diciendo no lo inventamos los comunistas mexicanos. Para prueba, vamos a leer un poco al propio Lenin. La participación en las elecciones parlamentarias y la lucha en la tribuna parlamentaria es obligatoria para el Partido del Proletariado Revolucionario, precisamente para educar a los elementos atrasados de su clase, precisamente para despertar e ilustrar a la masa aldeana, analfabeta, ignorante y embrutecida. Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. O también tenemos esta cita. Mientras no tengan la fuerza para disolver el Parlamento burgués y cualquier otra institución reaccionaria, están obligados a actuar en el seno de dichas instituciones, precisamente porque hay todavía en ellas obreros idiotizados por el clero y por la vida en los rincones más perdidos del campo. De lo contrario, correréis el riesgo de convertiros en simples charlatanes. Entonces, camarada, yo les hago una pregunta. ¿De qué bando estamos realmente? Es decir, pongámonos a pensar, ¿cuándo en la historia un partido comunista tuvo la posibilidad remota siquiera de pertenecer dentro del Congreso?
por lo menos en la historia reciente de nuestro país. Nunca, jamás, o por lo menos no en los últimos 20, 30 o 40 años. Si el Partido Comunista de México está concretando por fin, después de décadas de trabajo arduo, de politización y de sentar bases de apoyo, un trabajo colectivo para que la burguesía se vea obligada a aceptar a los comunistas dentro del aparato congresista, ¿por qué criticarlo? ¿Cuál es la ganancia y a quién beneficia realmente criticar que el Partido Comunista esté directamente en el Congreso? No beneficia a los comunistas que estemos peleando entre nosotros. ¿Saben a quién beneficia? Exactamente, a la burguesía. Aquellos comunistas que critican al Partido Comunista de México por intentar sentar las bases concretas para que los comunistas estemos en el Congreso, no hacen más que hacerle un favor a la burguesía y dividir aún más al movimiento comunista mexicano. Nosotros no nos podemos dar el lujo de pelear entre nosotros y sobre todo no nos podemos dar el lujo, después de años de teoría, de años de experiencia material y de años de constantes debates, de dar comentarios ultraizquierdistas, dogmáticos y sobre todo divisorios, que solamente confunden a las masas. El Partido Comunista de México busca la revolución, y la revolución no se basa en el Congreso, de eso estamos totalmente seguros. Pero para poder concretar la revolución, tenemos que empezar a trabajar el aparato tanto clandestino como el aparato congresista. No podemos descuidar ninguna forma de lucha y tampoco nos podemos dar el lujo de no aprovechar cada grieta que tenga el sistema para que el partido esté presente en las principales contradicciones de nuestro país. Reviviendo el debate dogmático de no participación en el Congreso no hace más que atrasar el proceso revolucionario, camaradas. Por eso tenemos que dar este debate por concluido, superado, y no superado por nosotros, superado por los comunistas y los movimientos obreros en el pasado. Sin poder político no puede haber un cambio revolucionario. No es posible realizar un cambio sin antes tener las bases materiales objetivas, la línea de masas y sobre todo las bases de apoyo para concretar el proyecto y proceso revolucionario. Nos guste o no nos guste, tenemos que participar en el Congreso, no con intenciones parlamentarias, sino con intenciones claras de demostrar a los trabajadores la imposibilidad de la democracia burguesa. Trayendo la lucha de clases al Congreso mexicano es un primer paso para traer la lucha de clases a nivel nacional. Espero este breve video haya resuelto las dudas de algunos camaradas que tengan algún inconveniente en torno al programa político del Partido Comunista de México, de no buscar la revolución únicamente mediante tonos electoreros, sino buscar la revolución en todos los frentes. ¿Estás interesado en militar en el Partido Comunista de México? ¿Estás interesado en militar en la Juventud Comunista? Envíanos mensaje, inclusive si no eres de Nuevo León, y nosotros te ponemos en contacto con los camaradas de otros estados. ¡Viva el Partido Comunista de México!